cuando uno lee estos escritos de Daniel, seguramente muchos no lo han leído, uno no se da cuenta de toda la riqueza espiritual que pueden portar estos escritos. Cuando uno habla, por ejemplo, de Apocalipsis, ¿qué le viene a la mente a ustedes? ¿Cuál es la imagen que proyectan? De terror, de miedo. El mundo se va a acabar. Sin embargo, contrario a esta percepción, cuando nosotros entramos en la literatura apocalíptica y profundizamos en ella y descubrimos sus misterios, el significado de tantos símbolos, de tantas figuras literarias que aparecen en ella, nos damos cuenta que, contrario a lo que se ha pensado, incluso se ha llevado al cine como algo terrible, ¿no? Es un mensaje de esperanza. Eso sí, es un mensaje de esperanza para tiempos de crisis. Y seguramente alguno de ustedes puede decir, bueno, pero yo no tengo ninguna crisis en este momento. Yo estoy muy bien, tengo mi tarjeta de crédito llena, no debo nada, tengo trabajo, tengo un matrimonio estable, todo está bien, pero es que cada vez que uno se para aquí no necesariamente está hablando individualmente. De hecho, un sermón nunca puede ser dirigido a una persona en específico. Nunca. Es lo más falto de ético que se puede hacer. Pero hay cuestiones que nos conciernen y nos sobrepasan como grupo religioso y que nosotros no debemos obviar. De hecho, en noviembre tenemos una decisión importante que tomar y es una decisión política. ¿Quién va a ser el presidente de los Estados Unidos? ¿Bajo qué criterios nosotros los cristianos vamos a elegir al futuro presidente de este país? O sea, lo quieras o no, hay que tomar partido. No podemos, alguien ha dicho que no se puede estar en la cerca todo el tiempo. O eres de izquierda o eres de derecha. Hay gente que dice, no, yo soy centro. Defíneme el centro. Defíneme el centro. Está claro que cualquiera que sea nuestra decisión política va a ser respetada, porque nosotros confiamos más allá de los reyes de este tiempo en el reinado eterno de Dios. Amén. Entonces, de eso se trata esta historia. Mira cómo nos las cuenta en ese lenguaje un poco difícil, como estaba explicando en la mañana. Estaba explicando que cosas que para los antiguos no había que explicar, nosotros sí necesitamos explicarlas. Nosotros necesitamos profundizar en muchos conceptos, en mucho hebraísmo que hay, en muchas frases idiomáticas que son propias de la época en que se escribieron estos textos, porque no eran dirigidos a nosotros. La Biblia no está escrita para ti y para mí que vivimos, que somos cubanos y vivimos en el siglo XXI. La Biblia está escrita para personas de aquella época que estaban pasando circunstancias muy difíciles. En el caso específico de Daniel, está escrita en el periodo donde ellos están siendo cautivos y están sufriendo una persecución terrible. Antíoco Epífanes, y en ese contexto se inspira la redacción del libro de Daniel, que por supuesto hace reminiscencias hacia el pasado, pero que también está reflejando esa historia, y lo hace de una manera simbólica a través de estas bestias y de estos cuernos. ¿Y qué es lo que significan las bestias? 4 bestias que aparecen aquí. ¿Qué es lo que significa todas esas cosas? Entonces, para los habitantes de aquel tiempo era fácil comprender. Si usted le habla hoy en día
de Celia Cruz. ¿Usted sabe quién es Celia Cruz? Por lo menos los cubanos tienen una idea de qué es Celia Cruz, qué es lo que hizo. Si usted le hablan de algún símbolo de la palma real, del tocororo, usted no tiene que pensar mucho, porque usted sabe de qué le están hablando. Por ejemplo, si en Cuba se usaba mucho esta frase del periodo especial, entre comillas periodo especial, porque algunos han dicho que es el periodo normal, el especial era cuando estaban los rusos. Y le decía, estoy luchando. Entonces, luchar, ¿qué significa la palabra luchar? Cuando usted busca el diccionario de la Real Academia. ¿Y qué significa en el contexto cubano luchar? Que no era otra cosa que sustraer productos y bienes del Estado para subsistir. Eso es como yo lo defino, el término luchar. Estoy luchando. Y uno entendía así, que estaba tratando de sobrevivir, pero ¿cómo es tu lucha? Y algunos ¿cómo luchaban? Bueno, luchaban trabajando en un central y se llevaban el azúcar. Y la vendían y compraban lo que necesitaban para vivir. Ese era lo que significaba en aquel contexto el argot popular aquel de hecho. Y la expresión de estoy luchando, estoy en la lucha. Ahora, para otras personas de otro país, incluso de habla hispana, quizás como los peruanos que tenemos hoy aquí, que nos honran con su presencia, luchar no significa lo mismo. Y esto a veces puede ser motivo de risa y de confusión también, por supuesto. Entonces, es muy bueno que nosotros analicemos todo lo que nos dice aquí. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como una lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto punto.
Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Lo voy a dejar hasta aquí. Cuando usted lee esto por primera vez, yo estoy seguro que los que lo leyeron por la primera vez no entendieron mucho. A mí también me cuesta entender. Y lo he estudiado varias veces, pero es que es propio de la literatura apocalíptica. Es propio de la literatura apocalíptica. Y entonces hay que ir desentrañando toda esta historia relacionada con todo lo que había hecho en Antíoco Epífanes. Había una penetración cultural muy fuerte. Alejandro Magno había invadido toda esa zona y luego quedaron sus generales, sucesores, los Ptolomeos y los Seleucidas, que ocuparon toda la región de allí. Pero específicamente en el año 166 a.C., Antíoco Epífanes hizo algo que puso muy mal a los judíos, una ofensa muy grande, y fue que sacrificó un cerdo dentro del templo de Jerusalén. Y esto era una aberración, esto era algo terrible, eso desencadenó una guerra tremenda. Y hay un libro escrito que nos habla de toda esa épica lucha de los judíos por defender su identidad religiosa, por defender lo que ellos creían, los valores de su religión, y que fue encabezada por los macabeos. En ese contexto, y escrito en idioma arameo, que era el idioma diplomático de la época, el idioma entre las naciones, como lo es el inglés hoy, podemos entender a quiénes iban dirigidos estos escritos, quiénes eran los destinatarios. Siempre que nosotros nos adentremos en los textos bíblicos, tenemos que descubrir quién es el público del autor bíblico, a quiénes le dirige este mensaje. ¿Es a los fariseos? ¿Es al pueblo en general? ¿Es a los judíos? En este caso, como usa este lenguaje en el idioma arameo, que era el idioma diplomático, estaba dirigido a todas las personas, a judíos, por supuesto, pero también al mundo gentil. Era para dar a conocer, porque tenía que ver cada una de estas 4 bestias representaban un reino. Y ahí empezamos a entender esta historia. Representan 4 reinos que han sido despiadados, que han pasado en la historia, pero que como todo reino, un día deja de ser. Entonces, la primera bestia que nos habla aquí, este pasaje, es el león con alas de águilas y representa a Babilonia, conocida por su poder y rapidez en la conquista. El oso simboliza el imperio medo-persa, conocido por su fuerza y su brutalidad. El leopardo con 4 alas representa a Grecia bajo Alejandro Magno, caracterizado por su velocidad en la expansión. Y la cuarta bestia, una bestia aterradora y poderosa, que simboliza el imperio romano. Esta bestia tiene 10 cuernos, representando 10 reinos o reinos, 10 reyes o reinos que surgirán de este imperio. Daniel 7, 7, 8. Ahora, hay diferentes interpretaciones en torno a esto. Una de ellas, hecha por San Agustín hace muchos años atrás, ve las bestias como símbolos de la corrupción y la decadencia de los reinos terrenales. Para él, la visión de Daniel subraya la necesidad de un reino dividido que trascienda las imperfecciones humanas. Roberto Barclay, cuáquero, vio en la visión de Daniel una advertencia contra el poder opresivo y la injusticia. Para él, las bestias representan sistemas políticos y religiosos que se desvían de los principios de justicia y de verdad. Carlos Andrés Moore, un estudioso contemporáneo, enfatiza el aspecto escatológico de la visión. Interpreta a las bestias como representaciones de fuerzas históricas que culminarán en el juicio final y la instauración del reino de Dios. Ahora, miren cómo ahí se entrelaza la historia
con el final de los tiempos. O sea, en un análisis contextual nos damos cuenta que nos están hablando de reinos que han sucedido en la historia y que han desaparecido. Uno de los ejemplos más ilustrativos de reinos poderosos es precisamente el Imperio Romano. El Imperio Romano nunca pudo ser derrotado. Nunca. El Imperio Romano era una máquina bien formulada, bien establecida de guerra para ocupar y para apropiarse de territorios y cobrarles impuestos. Sin embargo, algo pasó con el Imperio Romano que lo destruyó, que lo dividió y que al final desapareció en la historia. Como han pasado todos los grandes imperios en la historia humana. Y fue precisamente la corrupción moral, la pérdida de los valores. En ese sistema infalible que ellos habían creado, algo empezó a corromperse por dentro y ese sistema poco a poco fue pudriéndose hasta llegar al punto de debilitarse y de morir, literalmente hablando. Nosotros también vivimos en un país que es un imperio. No analicemos la historia de otra manera. Estados Unidos es un gran imperio. Pero como todos los grandes imperios, un día puede desaparecer. Un día puede nuestro país dejar de ser la primera potencia mundial. De hecho, ya tiene un competidor muy grande que está tomando el control de este país, que es China. Indudablemente China es el gran competidor histórico de esta nación. Entonces, más allá de las conjeturas que yo pueda hablar, porque no soy un especialista en política aquí, por eso mi enfoque no es político, mi enfoque tiene que ver con Dios, con nuestra fe. Lo que quiero remarcarle en esta historia que les cuento, y todas estas cosas que han sucedido en la historia a través de los siglos. Número uno, el Dios de la Biblia, el Dios en que tú y yo creemos, el Dios de Jesús, es un Dios de la historia, amén. Es un Dios que trasciende la historia, que trasciende los reinos. Es un Dios soberano. Eso tenemos que entenderlo así. Dios es un Dios soberano. Él permite que sucedan cosas como un aprendizaje. ¿De qué nos sirve la historia? Sino para aprender. Sino para aprender de los errores. Sino para aprender de las opresiones. De las cosas malas que han sucedido a otros pueblos. Nosotros como nación, fundada en los valores cristianos, debemos repasar todas esas cosas. ¿Cuáles son los elementos fundacionales de esta nación? Esa carta magna que existe hoy, la Constitución de los Estados Unidos de América, nosotros debemos que revisar cuáles son esos fundamentos, cuál es el sostén de la vida política y cívica de esta nación. Cuando usted lo analiza, se da cuenta que tiene un fundamento cristiano, que es un país fundado en los valores de la fe en Jesucristo. Ahora, esa fe hoy en día está siendo cuestionada, está siendo penetrada, está siendo atacada, está siendo manipulada por gente que no hace un correcto análisis del sentido originario de los textos bíblicos. Se ha comercializado la fe, se ha convertido en un buen negocio. Iglesias que parecen más una gran empresa de capital privado que una familia que comparte el amor de Jesucristo. Por solo citar un ejemplo. Entonces, esos modelos que reproducen el medio donde se desarrolla la iglesia a veces pueden ser muy nocivos y muy destructivos para la enseñanza genuina del Evangelio de Cristo, para la esencia de lo que Dios nos viene a decir. Por eso aquí en este pasaje también nos habla de una figura mesiánica, de un Salvador, de un Rey que reinará por los siglos de los siglos, que es el Hijo del Hombre.
esta profecía bíblica de la venida de ese Mesías Salvador se viene a cumplir en la persona de Jesús. Y junto con Jesús, ese reino que está aquí ahora, pero que todavía no está en la plenitud de los tiempos, dicho de otra manera, no está madura la fruta para se culmine la historia humana y por fin se establezca eternamente el reino de Dios en esta tierra. Es importante que nosotros no perdamos de vista esto que nos enseña la Escritura y cómo cada cosa que la Escritura profetiza tiene su tiempo, su cumplimiento. Miren, nosotros a veces estamos pasando por, también podemos pasar por periodos de crisis, quizás ahora no. Crisis es lo que se sobra en la vida humana. Puede ser una crisis de identidad, que yo creo es lo que se vive aquí. Aquí se vive una profunda crisis de identidad y tiene unos antecedentes históricos, no es nuevo. Hay una crisis de identidad muy grande, de personas que no saben qué es lo que son. Y eso es muy terrible, cuando usted no sabe quién es. Esas son las tres preguntas fundamentales de la vida humana, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y a dónde vamos? Si no podemos responder esas tres preguntas, estamos viviendo en un caos, en una crisis, en un sinsentido de la vida que no nos conduce a nada. Por eso es tan importante nosotros entender incluso estos pasajes que nos resultan difíciles, oscuros, a veces hasta un poco incomprensibles por la distancia histórica. Es bueno que lo entendamos en su verdadero sentido y cómo Dios, el Dios soberano, el Dios creador, el Dios de la historia, el Dios que se revela en Jesús, nos dice algo fundamental. Mira, cualquiera que sea la crisis, cualquiera que sea tu problema que estés viviendo, sea de identidad, sea una crisis financiera, no importa, hay un Dios soberano, hay un Dios que cuida de ti, hay un Dios que es tu fortaleza, hay un Dios que es tu amparo, hay un Dios que es tu salvador, que es tu libertador, hay un Dios que es Rey de reyes y Señor de señores y que va a establecer en su tiempo un reino eterno que no tendrá fin. Amén. Entonces, eso tenemos que vivir con esa certeza, para que no perdamos la paz. Sea Juanito, Pedrito, el presidente, confiemos en Dios. Tomemos un partido, tomemos una decisión por quién votar, basado en lo que la Escritura nos enseña. Y sabemos, por lo menos yo lo sé, no sé si usted lo sabe, que ninguno de los dos candidatos tiene todos los elementos para ser presidente de este país. Pero hay que decidir por uno. Hay que decidir por uno. ¿Cuál es el que va a traer más prosperidad y más bendición a esta tierra? ¿Cuál es el que va también a traer paz, no solo a los Estados Unidos, sino al mundo entero? Porque es un país, como imperio que somos, envuelto en guerras. Y el reino de Cristo es un reino de paz. Y Jesús es ese príncipe de paz. Y tenemos que tomar partido y decidir quién va a representar mejor ese príncipe de paz en la tierra. Entonces, confiar en los planes de Dios. Más allá de toda la historia, más allá de todos los sucesos, de la guerra, de los imperios, de la opresión, de la injusticia, más allá de eso está Dios. Y tenemos que confiar en sus propósitos redentores. Dios nos va a acompañar. Por eso Él siempre le decía a aquellos discípulos temerosos que se escondieron cuando los eventos de la cruz, cuando la crucifixión de Jesús, y estaban escondidos y temerosos y no querían salir de allí a predicar el Evangelio, y tuvo que manifestarse allí en un cuerpo glorificado para que lo vieran y lo tocaran, para que creyeran en sus palabras. Por eso siempre Jesús les recordó algo muy importante: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el último momento de tu existencia, Dios está a tu lado para bendecirte, para levantarte, para mostrarte un camino, un horizonte de esperanza. Porque de lo que nos habla precisamente y de lo que le habló a aquellos destinatarios del mensaje es precisamente de que confiaran en el plan de Dios, de que esperaran con fe
el cumplimiento de esas promesas. Y miren, todavía ese tiempo no se ha cumplido ni siquiera para Israel, porque Israel todavía vive en violencia y en guerra. Ese reino de paz no ha sido manifestado en la tierra, pero un día será. Y la Biblia lo declara. Y la Biblia, yo creo que es la palabra de Dios, que es la rectora de nuestra vida, es el manual del día a día para mostrarnos ese camino de esperanza. Así que no sintamos temor por nada de lo que nos acontece en el presente. Nosotros tenemos garantizado una herencia en el cielo. Amén. Tenemos un reino que será por todas las edades, un reino eterno que ha sido profetizado y ha sido manifestado en la persona de Jesús. Ya podemos ver una anticipación de ese reino precisamente en la figura de Jesús, en el ejemplo de Jesús, en la vida de Jesús, en sus enseñanzas y también en la iglesia, que es continuadora de esa obra. Ya hay pequeñas señales de que el reino se empieza a manifestar entre nosotros. Claro que estamos en la tierra y por eso hay problemas, pero un día esa manifestación histórica del reino de Dios será eterna y plena para siempre. Amén. Entonces vivan con esperanza, no importa la crisis, vivan con confianza, vivan con responsabilidad y sepan dar testimonio, porque si hubo algo que en ese periodo de crisis, de persecución, que dio fuerza al judío, fue precisamente los testimonios de los mártires, de aquella gente del pueblo que murieron por lo que creían, eran fieles a sus convicciones y estuvieron dispuestos a luchar por defender su valor y su identidad como pueblo de Dios. Así también nosotros, en el tiempo presente, llamados por Dios, que nosotros seamos capaces de defender esa identidad como cristianos. Yo soy un cristiano, yo represento los valores del reino. Yo voy a luchar y me voy a manifestar no solo en la vida cívica, sino también en las urnas como tal. Que Dios los bendiga en esta hora y que podamos entender este mensaje. Quizás haya muchas aplicaciones que se puedan hacer. Esta fue una que Dios me reveló y que quise compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y que su poder esté siempre con ustedes, ahora y siempre. Amén. Amén.